Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público o en una estratagema para aumentar los precios. A ver si adivinas, ¿de quién puede ser esta frase? Ahora volvemos. Bienvenidos a otro episodio más de Lo demás no importa nada. Acabamos de leer una frase. ¿A quién crees que le pertenece esa frase? Estábamos diciendo que los comerciantes se reúnen, que la conversación termina en una conspiración contra el público para aumentar los precios. A mí el primero que se me ocurre, que se viene a la mente, simplemente escuchar eso, yo diría, estamos hablando de Marx, el que escribió El Capital, el Manifiesto Comunista. Pero no, la realidad es que esta frase le pertenece a Adam Smith, el padre del liberalismo, el padre de la economía moderna. Y suena raro, ¿no? Porque hoy en día nosotros, por lo menos acá en Argentina, lo que estamos acostumbrados es a escuchar del liberalismo y el libre mercado, que el Estado no tiene que intervenir en nada, que se autorregula. Bueno, pero ahora lo vamos a ver un poco en detalle. Vamos a presentar primero quién fue Adam Smith. Fue un escocés que nació en el año 1723, fallece en el año 1790, estudia en Glasgow sus primeros estudios, después continúa estudiando en Oxford, estudia filosofía y economía. Se lo conoce mucho con sus postulados económicos y sus dos grandes obras, la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Pero él se consideraba más filósofo. Cuando va a estudiar a Oxford, era una persona que estaba muy ávida de conocimientos, estaba muy compenetrada en sus lecturas. Y según lo que él ha manifestado en su momento, es que no fue feliz, no le sirvió demasiado sus estudios en Oxford, porque él decía que los profesores en esa época no estaban tan interesados en transmitir sus conocimientos catedráticos, sino que enseñaban más religión y los conocimientos que él adquiría eran pocos. Pasaba muchísimo tiempo en la biblioteca en forma autodidacta, leyendo, instruyéndose, y cuando termina sus estudios en Oxford, vuelve a la ciudad de Glasgow, en Escocia, para seguir estudiando, obtiene una cátedra de filosofía moral y se desarrolla en esas materias. Ahora bien, vamos a situarnos en el tiempo, como hacemos siempre cada vez que hablamos de algún episodio o de una persona. Estamos hablando de, él nace en 1723, su primera obra es del año 1759, que es la teoría de los sentimientos morales. Ahora bien, ¿cuál era el contexto mundial? Estábamos saliendo de la Edad Media en esa época. Esto es pre-revolución industrial, pre-revolución francesa. Y estas ideas eran muy nuevas, eran transgresoras lo que él pensaba y lo que él estaba estudiando para poder escribir sus libros. Veamos que en esa época la Revolución Francesa, que esto es un detalle que a mí me despierta gran curiosidad, porque ¿cuáles eran los lemas de la Revolución Francesa? Era libertad, igualdad
y fraternidad. Pero falta uno, que es poco conocido, por lo menos popularmente, que es propiedad. Eran 4: libertad, igualdad, fraternidad y propiedad. ¿Y por qué propiedad? Y a su vez, ¿por qué Adam Smith se lo considera el padre del liberalismo? Hablando de esa misma libertad. Como decía recién, estamos siendo la Edad Media, donde el rey era dueño de todo. Las propiedades de los individuos eran del rey, no eran de ellos. Todo era el rey. El rey hacía, deshacía y disponía de todo su territorio, de la libertad de las personas. Entonces, cuando Adam Smith hablaba de libertad, hablaba de eso, de que la gente tenía que tener libertad, hablaba de la propiedad, porque eran elementos nuevos. El rey ya no era dueño de todo. Ahora bien, Adam Smith concebía a la sociedad, al universo, como un todo armónico. Mirá lo que decía. La naturaleza humana es buena. La sociedad alcanzará un estado de libertad como producto de una evolución natural cuyo motor es esa naturaleza humana. Pero agregaba algo más: salvo que los malos gobiernos se empeñen en entrometerse e impidan que la naturaleza siga su curso. Esto, ¿en base a qué lo dice? Él plantea ya en esos momentos el término de la economía de mercado, que el mercado se autorregula, como decíamos. Y decía que esa economía de mercado es la única manera en que se puede alcanzar un bienestar social. Pero, ¿cómo funciona esa economía de mercado? Mirá, esa economía de mercado es la interacción entre la oferta y la demanda. Eso es lo que determina los precios y el equilibrio de los bienes y servicios. Introduce un término, el de la economía de mercado, pero se conoce más como la mano invisible, que regula el mercado se autorregula, mientras que nadie intervenga, ningún agente externo que pueda interferir, todas esas transacciones se van a regular solas, en cuanto a los precios, cantidades, también los salarios, porque mira esto, ¿no? A su vez él lo que pensaba, volviendo un poquito, él decía que el mercado no era perfecto, que de alguna manera el Estado tenía que intervenir. Fíjate la contradicción, ¿no? En un punto, si se quiere, porque por un lado nadie tenía que intervenir, pero para ciertas cosas sí, porque el mercado no podía ser perfecto. ¿Y en qué tenía que intervenir? Tenían que intervenir, por ejemplo, en transportes y, por ejemplo, en el control de los monopolios. Y vuelvo a la primera frase con la que abrimos este capítulo. Si el Estado no interviene, ¿qué sucede? Los empresarios, los comerciantes, como lo querramos llamar, se juntan, de esa manera forman una cartelización, podríamos decir, un monopolio propiamente dicho, y elevan los precios. Ahí ya no hay competencia, no hay libre mercado que valga, porque ¿cómo lo puedes regular? Si hay un cierto sector que por una decisión unilateral de ellos de producción hacen subir los precios, entonces de alguna manera el Estado tiene que intervenir, tiene que prohibir esos monopolios. Entonces, si bien conocido como el padre del liberalismo, estamos hablando de Adam Smith de hace más de 200 años atrás. Él tenía una visión incipiente de lo que era el liberalismo o el capitalismo. 200, 300 años después, ¿cómo se sucedieron los hechos, no? Porque él recién empezaba a escribir, si era el padre del liberalismo, él lo vio, lo pensó, pero
los hechos se sucedieron tal vez no de la manera que lo estaba pensando, o tal vez no como él lo previó. Porque mira, te voy a dejar una frase que es de un seguidor de Adam Smith, que es Milton Friedman, pero no te la voy a dar, mira, la vamos a ver en el próximo bloque. Nos quedamos en el bloque anterior con una frase de Milton Friedman. Fue un economista liberal, seguidor de Adam Smith, pero un economista monetarista. Ahora vos fíjate lo que decía. La inflación en todo momento y en todo lugar es un fenómeno de emisión monetaria. Es una frase hoy en nuestro país altamente conocida, se repite a diario prácticamente. Ahora, ¿qué quiere decir? Solo hay inflación si se emite moneda. Pero ¿realmente es así? Porque hoy en día en nuestro país hay emisión cero, según nos dicen. Pero seguimos con inflación. Entonces, la inflación, ¿de qué depende? ¿Realmente depende de una emisión monetaria o hay otros fenómenos? Es un fenómeno multicausal, como en este caso también pueden ser los monopolios, los formadores de precios, que Adam Smith nos presentaba. Pero bueno, eso era como un dato de color para agregar. Y veníamos hablando de Adam Smith, de sus inicios cuando escribe la teoría de los sentimientos morales. No olvidemos que en esa época, saliendo de la Edad Media, el periodo de las luces, la Revolución Francesa, previo a la Revolución Industrial, era un cambio de paradigma prácticamente, porque se rompía años atrás con el feudalismo, los señores feudales que eran dueños de todo, dueños de las personas inclusive. Entonces, en la Revolución Francesa, las ideas que toma Smith, por supuesto, son peleando, buscando, gritando, buscando una democracia, buscando derechos, buscando libertad. Por eso hay que entender bien, y ahora lo vamos a seguir haciendo con varias frases y varios postulados de Adam Smith, a qué se refería en ese tiempo. No es lo mismo el liberalismo de 1770, 1800 inclusive, no es lo mismo cuando Marx escribe El Capital, después de haber estudiado durante años en las bibliotecas los libros de Adam Smith, y no es lo mismo el liberalismo hoy, porque el contexto cambió, la sociedad cambió, el mundo era otro. Pero como decíamos, en 1759 escribe la teoría de los sentimientos morales, que si bien es el precursor o la antesala de la riqueza de las naciones, que después lo vamos a ver, porque no es el título completo, pero la teoría de los sentimientos morales es un libro de ética moral. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era lo que buscaba Smith en ese libro? Era entender la naturaleza humana. Eso es lo que buscaba. Lo que él decía es que no solo somos seres económicos, sino también somos seres sociales, con un sentido de justicia y de moralidad. Introduce una idea del observador imparcial. ¿Que quién era ese observador imparcial? Porque habla mucho de moral. Él decía que las virtudes del ser humano, que el ser humano tenía, dice que no las iba a transgredir nunca. Introduce el término de simpatía, como hoy conocemos a la empatía, pero ¿de dónde viene el término simpatía? Es un término griego que significa sentir juntos o sentir con.
Y era el mirar al otro, el ponerse en el lugar del otro, cómo siente el otro. De eso habla él como el observador imparcial. Y mira cómo lo dice. Cuando nos vemos a nosotros mismos, intentamos adoptar la perspectiva de un espectador imparcial y preguntarnos cómo reaccionaría alguien externo ante nuestras decisiones. Él lo toma del Tratado de Naturaleza Humana de Hume, que era un amigo de él, y dice que es una idea fundamental en todo el libro, que él la desarrolla. Y dice, siempre hay una tensión entre el interés individual y la armonía social. Que esa es la discusión filosófica que él tiene en la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué? Porque él sabe que el ser humano es egoísta, que lo mueve un interés propio, pero también tiene esa simpatía para ver qué le pasa al otro y cómo nos comportamos ante los demás. Él hablaba de, hay muchos términos, me voy acordando, ahora los vamos a detallar, pero habla de apropiación, por ejemplo. Pero ¿a qué se refiere con la apropiación? Es de comportarse en un modo apropiado para cómo nos ven los demás. Entonces, cuando él decía que hay ciertas líneas que el ser humano no cruza, se refiere a eso, porque eso es parte del egoísmo también, cómo nos ven los demás, para que nos valoren, para que nos consideren seres justos. Pero con respecto al egoísmo, mirá lo que decía. Por más egoísta que pueda suponerse al hombre, hay evidentemente algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse por la fortuna de los demás y hacen que la felicidad le sea necesaria, aunque de ella no obtenga nada más que el placer de verla. Y hay un ejemplo muy interesante que yo escuché hace poco, que es cuando uno va al teatro, por ejemplo. Cuando uno va al teatro, miras una película, vas al cine y estás compenetrado en la obra o en la película y ves lo que le pasa a un cierto personaje. Y te puede agarrar bronca, te puede agarrar empatía. Llegás a esa persona a ver qué siente y te pones en ese lugar. Cuando se refiere a la simpatía habla de esto. Pero, claro, siempre está la tensión con el egoísmo. Porque si volvemos a leer esta frase y uno dice, pero los principios en la naturaleza humana le hacen interesarse por la fortuna de los demás y hacen que la felicidad sea necesaria, aunque de ella no tenga nada más que el placer de verla. Una cosa es verlo en el año 1700 y otra cosa es verla ahora. No siempre sucede de esa manera. Porque si no, años y no muchos después de que él escribe la teoría de los sentimientos morales, cuando empieza la revolución industrial, cuando los campesinos son despojados de sus tierras y llega un aluvión de trabajadores a las ciudades con la creación de fábricas y demás. Ya lo vimos en los capítulos anteriores cuando hablábamos de Marx. ¿Qué pasaba en esas fábricas? Se trabajaba en unas condiciones pésimas, sin descanso, sin ventilación, horarios de hasta 16 horas de trabajo, no había descansos. Entonces hay ciertos límites que sí se cruzan. Una cosa es verlo en forma ideal, desde el punto de vista moral, que por supuesto está buenísimo, pero en muchas ocasiones no sucede. Pero mira, cuando estamos hablando de esta tensión en el interés individual y el interés general, mira ciertos puntos que él desarrolla en el libro, ¿no? Porque habla de la conciencia del ser humano. Claro, la conciencia la cita como una guía moral interna basada en la empatía. Habla de las apropiaciones, como estaba mencionando yo recién, que es el interés cómo nos ven los demás, cómo queremos ser considerados, justos, honorables, la moralidad de la construcción humana, que surge de la interacción entre los individuos. Y habla de la justicia también. Porque en realidad la justicia
no es necesaria. ¿Pero en qué sentido la justicia no es necesaria? Si esas ciertas normas de los seres humanos, la moralidad, la empatía, la conciencia, no se transgreden, si realmente nos interesa lo que le sucede al otro, y ese observador imparcial de uno mismo, que uno se puede ver de afuera y se juzga para decir cómo me comporto, cómo quiero que me vean los demás, y si al otro le falta algo no me voy a comportar mal con el otro, la justicia no sería necesaria. La justicia en realidad es la única que hace cumplir un castigo, pero para cuando se transgreden alguna de esas normas. Entonces, esa tensión está siempre entre el egoísmo y el bien social, el bien general. Pero aprovecha ese egoísmo Adam Smith y mira lo que dice. Dice que buscando el interés personal, ese egoísmo, una persona genera riqueza. Pero sin quererlo, de manera directa, contribuye a la generación o aumento de la riqueza en la sociedad. Claro, ¿qué quiere decir con esto él? Que en el interés propio, en el egoísmo, uno trabaja, produce. Y si todos hacemos lo mismo, por supuesto, de una manera moral, con conciencia, con el observador imparcial mirándonos, por supuesto, ¿no? Comportándonos bien, supongamos. ¿Qué sucede? Uno trabaja, genera riqueza y todos hacemos lo mismo. Entonces, si todos hacemos lo mismo, si todos nos comportamos de una manera correcta en sus palabras, generamos una riqueza y un crecimiento en la sociedad. Y mira, habla de armonía también, que ahora lo vamos a ver en el próximo bloque. Y hablábamos de armonía. ¿Qué es la armonía? Era lo que recién estábamos diciendo. Si todos producimos de forma correcta, con todas las virtudes que tiene el ser humano, eso hace el crecimiento, se genera la riqueza general de una sociedad. Eso es lo que él llamaba la armonía. Mirá, es como la mano invisible, lo que hablábamos recién, ¿no? Que el mercado se autorregula, la mano invisible del mercado, la oferta y la demanda, la fijación del precio. Él dice que la mano invisible es la que guía la distribución de la riqueza en la sociedad en función del estado de las clases sociales. Pero no todo es tan simple. No todos se quedan dentro de esos límites que Adam Smith decía que no se cruzaban. Porque también dice esto, mirá, porque habla de la corrupción de los sentimientos morales por la riqueza. Y mira cómo lo define. Dice, cuando la sociedad respeta más la riqueza y el poder que la virtud y la sabiduría, invirtiendo los valores morales tradicionales, esto sucede porque la gente tiende a simpatizar más con los ricos y los poderosos y esa admiración por el éxito material se convierte en una forma de juicio moral, distorsionando el sistema de los valores éticos. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Una cosa es verlo desde el mediado de los años 1700 y otra cosa es verlo hoy. Porque el capitalismo era incipiente, nacía. Adam Smith no vio todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasaría si Adam Smith se parara hoy, año 2025, y dijera, a ver todo lo que dije, ¿era así? ¿No era así? ¿Cómo se desarrolló la sociedad? Porque claro, de lo que está hablando es de cómo se invierten los valores. Cuando la gente empieza a buscar solo por codicia, solo
lo que importa es buscar el dinero, buscar el reconocimiento social, el ser famoso, y todos esos valores quedan dejados de lado. ¿Te acordás en el capítulo de Marx que le estábamos diciendo que uno de los problemas que Marx criticaba de la obra de Smith era el concepto de la plusvalía? Era cuando el trabajador no puede comprar lo que produce. Esos precios excesivos, eso que se busca. No es lo mismo una cartera de una marca no reconocida que una cartera de alta costura. Los materiales pueden ser un poco mejores, un poco peores, pero la mano de obra del proletario que trabaja en esa fábrica le pagan lo mismo, solo para que pueda subsistir y para que pueda volver al día siguiente al trabajo. Y la plusvalía es mayor. Entonces, ese trabajador no puede llegar nunca a acceder a lo que produce. Pero mirá otra de las cosas que dice. El hombre que actúa con justicia, prudencia y benevolencia encuentra la mayor satisfacción no en la acumulación de bienes materiales, sino en la tranquilidad de su conciencia y en el respeto de sus semejantes. Y continúa, mirá, estar en armonía con uno mismo y con los demás no lo logra si sabe que actúa en forma deshonesta. Claro, siempre y cuando estemos dentro de los valores éticos y morales que Adam Smith está describiendo en el libro de la teoría de los sentimientos morales. Porque él dice que la economía no puede existir sin moral. Porque mira, también agrega, el mercado no es solo un mecanismo de intercambio de bienes, sino un reflejo de la confianza y la reputación de los individuos. Dice que la empresa que explota a sus trabajadores genera resentimiento y desconfianza. La verdad que está muy bueno lo que dice, ¿no? Si se cumpliese. Porque cuando empieza en plena revolución industrial, cuando se empiezan a crear esas fábricas inmensas, que era lo que decía recién, para no repetir lo mismo, los trabajadores trabajaban horas, horas, horas sin descanso. Entonces, ahí sí claro que había explotación. Entonces esos límites morales se transgredían. Porque decía que el libre mercado no es una excusa para la codicia sin control. Es un sistema que para que funcione correctamente necesita confianza, integridad y justicia. Y mira lo que agrega también. Cuando los actores económicos se desvían de los principios morales y buscan beneficio propio a cualquier costo, el mercado deja de ser un motor de prosperidad y se convierte en un mecanismo de explotación. Entonces, si queremos una economía que realmente beneficie a la sociedad, debemos recordar que el éxito no solo se mide en términos de riqueza material, sino en la construcción de una comunidad basada en la confianza y en la cooperación. La riqueza es importante, pero no lo es todo. Sin moralidad, sin un sentido de justicia, el mercado se vuelve un sistema amañado, donde unos pocos prosperan a costa de los demás. De eso es lo que se trata este libro de Adam Smith. Esa puja entre el egoísmo y el bien general. Claro, que en realidad, si no se distorsiona esa economía de mercado, esa mano invisible, podría ser un poco más igualitario. Pero ¿qué pasa cuando esos valores se desequilibran? Cuando se buscan beneficios personales a cualquier costo, cuando se explota a los demás, ¿no? A los trabajadores. Entonces,
tengo un postulado final que ahora lo vamos a ver en el próximo bloque y lo desarrollamos un poco. Vamos a cerrar con esto, mirá. La mano invisible que guía la distribución de la riqueza en la sociedad, en función del estado natural de las clases sociales, las clases altas no son inherentemente capaces de consumir más recursos y placeres que los de clase baja. Ese excedente de placeres termina por favorecer a los individuos de clase baja. Qué frase, ¿no? Porque nos está diciendo un montón de cosas con esto. Podemos decir que, bueno, no todos podemos ser ricos, desde ya, porque ya está distinguiendo dos clases sociales, ricos y pobres. Está diciendo que el excedente que los ricos no consumen, lo van a consumir los pobres. Nosotros, acá es muy conocido en Argentina como la teoría del derrame, que el rico, lo que no consume el rico, lo que le sobra, lo termina consumiendo el de clase baja. Pero la realidad es que no se cumple. No funciona así. En esa desigualdad ni siquiera se cumple la teoría del derrame. ¿Y por qué? Mirá, vamos a buscar un ejemplo. Supongamos que una familia rica se puede comprar, son 4 integrantes que conducen, que manejan un auto, se compran 4 Ferraris. Se compran 5, 6, 7. Y las que le sobran, ¿las puede comprar el de clase baja, el proletario? No. Y eso sería un excedente. La comida. Hoy en día, en nuestro país, en Argentina, estamos en un gobierno que se dice liberal. El consumo de carne cayó. Pero si una familia rica consume, no sé, 100 kilos de carne al año, por decir algo, lo que le sobra, ¿lo consume el de clase baja? No, porque el salario que tiene, que le pagan por trabajar, no le alcanza ni siquiera para consumir ese sobrante. Entonces, lo que nos está mostrando es una desigualdad y una injusticia que es terrible. Porque ya te está condenando a una clase alta y una clase baja. O sea, el sistema capitalista no te iguala. El liberalismo, como está concebido de esta manera, no te iguala y no te da la oportunidad de llegar. ¿Y por qué no te da la oportunidad de llegar? O en muy raras excepciones. Y mira, las familias ricas, por decirlo, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Adam Smith, ¿qué decía? Se diferenciaba de los fisiócratas que la riqueza de las ganancias provenía de la tierra, de los mercantilistas, que decían que una riqueza de una nación se basaba en los metales preciosos que tenían. Claro, pero ese mercantilismo de esos metales preciosos de los países europeos, ¿de dónde provenían? De sus colonias de África, de sus colonias de Sudamérica, con las minas de Potosí, acá en Sudamérica, nosotros estamos en Argentina. Se robaban los recursos naturales. Adam Smith decía que la riqueza de una nación estaba en el trabajo de la gente, como ya venimos explicando en este episodio. Pero, ¿qué decía Marx con respecto a la acumulación originaria del capital? ¿Cómo se generó esa primera riqueza de esas familias ricas? Marx decía que estaba llena de lodo y de sangre, que así había venido la acumulación originaria del capital. Claro, se refería a esto mismo, a las colonias, al trabajo esclavo, porque no solo la ganancia provenía de los metales preciosos, sino de los esclavos que traían de África, por poner un ejemplo, que trabajaban para los terratenientes. Entonces, y ahí se empieza a generar esa riqueza. Porque, ¿qué era lo que decía Adam Smith con respecto a la acumulación originaria? Bueno, que la acumulación originaria sucedió porque había personas que en vez de
ser vagos y despilfarrar el poco dinero que tenían, trabajaban, lo ahorraban y ese ahorro generó esa acumulación primigenia de capital. ¿Fue así? ¿Realmente fue así? Porque entonces que la gente es pobre porque quiere ser pobre. Cuando, si estamos hablando de ricos y pobres, ¿quién trabaja más, un rico o un pobre? No lo sé, pero pongamos un ejemplo. Mirá, un albañil se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, vuelve a las 6 de la tarde a su casa, cansado, ¿es vago? No, al contrario, no es vago. ¿Y cuánto cobra? ¿Cuánto es su salario? Entonces, esa desigualdad que genera el liberalismo, en contadas ocasiones puede suceder también que interviene el Estado con otro sistema, no el sistema liberal. Y por ejemplo, interviene el Estado, te genera un precio de la comida más accesible, salario un poco más alto, con la intervención del Estado, por supuesto, porque de otra manera no sucede, ya lo vemos en las economías liberales. Pero también te da la facilidad de estudiar. ¿Se acuerdan, para los que vimos en Argentina, que habían gobiernos anteriores que decían, ¿para qué quieren tantas universidades si los pobres no llegan a la universidad? Bueno, la universidad sirve para eso, para que esté al alcance de la gente. Entonces, un padre albañil que no tuvo la oportunidad de acceder a un estudio, una madre ama de casa, con una buena economía, con buenos salarios, el Estado que asistió a ese hijo, hija, para que pueda estudiar y pudo ser profesional, supongamos, por decir algo, y pudo estudiar. Terminó sus estudios, fue profesional, obtuvo un buen empleo, trabajó en forma independiente o no, no importa, pero pudo generarte una buena posición económica. ¿Y eso por qué sucede? Sucede por la intervención del Estado. Como el otro día estaba escuchando en un programa de televisión que decía, papá Estado no está más, hoy en día, en 2025 acá en Argentina. Bueno, pero papá Estado sirve para eso, para darle oportunidad a la gente. Porque si no, ¿a qué volvemos? Volvemos a las familias ricas, que sucedió en todas partes del mundo. Si podemos citar un ejemplo acá, en la época de la conquista del desierto, ¿qué sucedía? Se alambraba hasta dónde, y hasta donde se veía. ¿Hasta dónde llega el campo? Y hasta allá, hasta la Guada. Entonces, esa desigualdad también está en cómo se generó la riqueza. Porque esa riqueza, ese campo, esa tierra que se apropiaron en la campaña del desierto, y lo vuelvo a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo tener esa persona y no lo pudo tener otra? Entonces trabajó para conseguir eso, se esforzó, como nos quieren hacer creer, se levantaba a las 5 de la mañana, así obtuvo su campo. Entonces esos campos, por poner este ejemplo, ¿no? Hay un montón más. Esas familias vienen con riqueza. Y esa riqueza es generada por esta desigualdad también, ¿no? Porque, ¿cuál es la oportunidad? ¿Dónde está la igualdad? Esa es la diferencia entre esto que acabamos de leer, de las ideas liberales, que por supuesto hay que, y voy a insistir, ¿no? Por supuesto tenemos que contextualizarlo. Adam Smith hablaba en el año 1758-59, cuando escribió la teoría de los sentimientos morales. 200 años después, 250, habría que ver si seguiría pensando lo mismo con ese capitalismo incipiente que él pensó. Y hay que ver si lo viese de este año 2025, pensaría lo mismo. No lo podemos saber, es contrafáctico lo que estoy diciendo. Pero de hecho, en este mundo capitalista que estamos viviendo desde esa época hasta la fecha de hoy, si hay algo de lo que estamos seguros, y no porque lo diga yo, basta con mirar alrededor y con mirar a todos los países, si hay algo que genera desigualdad. Cada vez más pobres y cada vez más ricos, perdón, cada vez menos ricos. Son menos ricos con mayor acumulación de dinero y cada vez
más cantidad de gente pobre con menos dinero. Entonces, una vuelta más falta. El liberalismo ya vimos que no. Y lo estamos viendo en Argentina en el año 2025. Pero bueno, es para que lo pienses. En el próximo episodio vamos a seguir hablando de Adam Smith y vamos a empezar a ver un poco lo que fue el segundo libro, La riqueza de las naciones, que es muy interesante también para que lo veamos y lo pensemos. Hasta la próxima.